buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 5, versículo número 6, por favor. Vamos a concluir los primeros 6 versículos ya del capítulo 5, hablando, como lo hemos dicho en las clases pasadas, doctrina fundamental. Esta doctrina del sacerdocio de Cristo en la carta de los Hebreos es lo más amplio que existe en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces dice el versículo número 6, Hebreos 5, 6, dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Para ir entendiendo esto, vamos al Antiguo Testamento, vamos al Salmo 100, versículo número 4. Salmo 100, versículo número 4. Es un salmo mesiánico que está estableciendo el sacerdocio de Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y que el escritor de Hebreos retoma este principio y lo establece en la carta de los Hebreos. Salmo 100, versículo número 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el escritor de Hebreos? Tomando el Salmo 110 como base, ¿sí?, de lo que él está transmitiendo en la carta de los Hebreos en el capítulo 5, nos deja ver que el escritor de Hebreos no se está inventando, por decirlo de una manera, el sacerdocio de Cristo, sino que es algo establecido desde el Antiguo Testamento. El Salmo 110 es un salmo mesiánico que apunta a Cristo. Él lo retoma, ¿sí? Y en el verso 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? En el sacerdocio de Melquisedec se conjuntaba el sacerdocio y el reinado, rey y sacerdote. Lo que no había con Aarón, ¿sí? O sea, Aarón era sacerdote, todos los levitas, pero había rey en Israel. Entonces, antes de Aarón, que es Melquisedec, en el tiempo de Abraham, ahorita vamos a ir a la cita, se juntaba el sacerdocio con el reinado, que es lo que se le da a Cristo en el momento de su resurrección. ¿Cuándo empieza el sacerdocio de Cristo? En el momento de su resurrección, puesto a la diestra del Padre con todo poder, toda autoridad, y es intercesor de nosotros ante el Padre. Entonces, aquí es muy claro esto, porque tenemos que entender que aquel que intercede hoy por nosotros nos conoce perfectamente. De hecho, a partir del verso 7 nos va a enseñar eso, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver un poquito. Entonces, para nuestras notas, para nuestro estudio, para nuestro entendimiento, el sacerdocio de Cristo no es inventado, es establecido proféticamente desde el Antiguo Testamento. Ahora, para nosotros en nuestra cultura, pues no tiene tanto impacto porque lo hemos oído, lo asimilamos, pues ahí lo vamos entendiendo, ¿no? Porque no somos formados en el judaísmo, ¿no? Pero para un hebreo, decía, no puede ser, porque no viene de la tribu de Leví, él es de la tribu de Judá. Viene de la línea de David, no puede ser sacerdote. Pero el escritor de Hebreos se va antes de Aarón, antes de la ley, y se va desde el tiempo de Abraham, ¿sí? Del tiempo de Génesis. Entonces, en Cristo, en Melquisedec, se proyecta el sacerdocio de Cristo que hoy está vigente. Entonces, Él es ahora el Señor sentado a la diestra del Padre con toda autoridad, y Él mismo, como sacerdote, es el intercesor por cada uno de nosotros. Entonces, y Él los conoce perfectamente bien. ¿Cuándo se constituye Jesús sacerdote? En el momento de la resurrección. En ese momento, sí, se constituye total. Entonces, aquí ya vemos cómo se conjuntan dos salmos mesiánicos que ya los hemos estado citando, el Salmo 2 y el Salmo 110. Entonces, en Melquisedec y en Jesús se reúnen las dos cosas, sacerdocio
y reinado, en ellos solamente, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando Jesús se identifica como hijo de David, pues no podía ser hijo de Aarón. No podía ser. Entonces dice, ¿cómo? Entonces, ¿Aarón o David? Entonces en él se junta, por eso dice aquí, regresemos a Hebreos 5, 6, dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y ahí lo deja claro, ¿sí? Deja claro cómo esa unión entre los dos salmos proféticos, Salmo 2 y Salmo número 110. El Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, ¿sí? Y el Salmo 110 que habla sobre el sacerdocio de Cristo. Entonces, Abraham es el que se arrodilla ante Melquisedec y lo reconoce como sacerdote. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 14, verso número 18. Ahí es donde nos demuestra, ¿sí?, claramente sacerdote y rey. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ponle ahí Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces ahí está establecido el sacerdocio y el reinado, porque cuando dice rey de Salem es rey de Jerusalén, antes se llamaba Salem, ¿sí? Entonces es muy importante entender esta doctrina, ¿sí? Entonces hoy lo que hizo Melquisedec proféticamente abre la puerta a lo que hoy es para nosotros el Señor Jesucristo, el Señor sobre todas las cosas, pero nuestro intercesor delante del Padre. Entonces todo lo que pidamos al Padre en el nombre de ¿quién es? De Cristo. Fíjate, esta doctrina es fundamental, no al Espíritu Santo, O sea, hoy se le ruega al Espíritu y se le invoca, no. O sea, todo eso con una gran ignorancia la iglesia lo practica, pero es todo lo que pidamos a Dios en el nombre de ¿quién? De Jesús, porque Él es nuestro intercesor. O sea, la puerta que abrió es para el camino hacia el Padre. Eso es lo que estamos viendo, o sea, la única entrada a la presencia del Padre es a través de ¿quién? De Cristo, no hay otro. Entonces, doctrina fundamental, todo lo que tú escuches que invocan al Espíritu y que baja, y ya otra cosa bien fuerte, pero desafortunadamente como lo practican gente famosa, pues la gente lo sigue sin tener un concepto claro, bíblico, no lo que yo pienso. O sea, yo no estoy diciendo lo que está aquí en la Biblia, ¿no? Y el Señor Jesús nos enseñó a orar, pedir todo al nombre del Padre, ¿sí? Al Padre en el nombre de Cristo, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces sí existió Aarón tuvo el sacerdocio, los levitas, sí, pero Cristo no viene de ahí. Él es según Melquisedec, atrás, tiempos, siglos atrás. Entonces, cuando Abraham se postra, ante lo que leímos, reconoce el sacerdocio y la autoridad de parte de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Que dice el verso número 5, vamos a rezar Hebreos 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Salmo 2, ¿sí? Ahí está. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, se conjuntan. Entonces ya vimos claro, ¿sí? Clarísimo todo esto, ¿no? Es algo que debemos entender, que debemos discernir, y tenemos esa confianza, ¿no? Que aquel que gobierna todo te entiende. Fíjate, no sé si lo alcanzo a explicar, o sea, no está ajeno a nuestras angustias, a nuestras dolencias. Ahorita lo vamos a ver abajo, ¿no? O sea, porque el verso 7 no está refiriendo a su divinidad, está refiriendo a su ministerio de hombre, ¿no? O sea, el verso 7 dice, y Cristo en los días de su carne, eso está refiriendo al hombre, al Dios que se encarna, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía liberarle de la muerte. Y fue oído a causa de su temor, fíjate, no nos va a dar tiempo llegar hasta ahí hoy, pero esa expresión, fue oído a causa de su temor reverente, tenemos que entenderlo porque
va a hacernos reflexionar porque a veces Dios no nos escucha. Aunque nos escucha, no responde. O sea, Dios nos escucha, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué no responde? Y aquí lo vamos a ver, porque vamos a ir al Getsemaní, ¿no? Vamos a ir a lo que pasó ahí. Pero vamos a terminar el verso número 6. Entonces, cuando Dios hace un juramento, cuando Dios establece algo, ¿sí? No hay nada que pueda cambiarlo, ¿no? O sea, no hay nada que pueda quitar lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces, si Dios estableció que nuestro intercesor ante Él, el Padre, nos conoce perfectamente, pues ¿qué más podemos dudar tú y yo de aquel Dios que nos asiste perfectamente en las cosas, en los tiempos perfectos? A Dios no se le va nada, ¿no? Entonces, Cristo conoce perfectamente quiénes somos, nuestras dolencias, nuestras debilidades, y da respuesta sobre eso, ¿no? Entonces, por eso Dios lo establece de esa manera, ¿sí? Y lo pone de esa manera, estableciendo, ¿no? Claramente. Entonces podemos nosotros hoy descansar en esa confianza, ¿no? De parte de Dios, de que nuestro intercesor, pues, hace esa intercesión perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conoce. Ahí descansamos. Nos cuesta trabajo, sí, porque siempre la carne tiende a querer sentir cómoda, bien, ¿no? Siempre, ¿no? A veces nos cuesta trabajo entender todo esto porque pues el soberano es Dios. Vamos al verso número 7, vamos a entrar en la primera parte del versículo número 7, que nos va a alcanzar solamente la primera parte para poderlo ver, y dejamos la última parte, la vamos a introducir. Dice el verso número, y Cristo en los días de su carne, se está refiriendo a la encarnación del Hijo de Dios, ¿sí? O sea, carne no se refiere a pecado, ¿estamos de acuerdo? O sea, estamos hablando de que Él caminó, o sea, Él se humilló a sí mismo haciéndose hombre, obediente hasta la cruz. O sea, Él en la carne sintió lo que hoy sentimos frío, lo que sentimos hambre, o sea, a eso está refiriendo. Pero siempre que la Biblia hable de la encarnación de Cristo, hay que poner en el contexto de la mente sin pecado, siempre. O sea, Él no pecó, Él no codició, o sea, Él fue santo todo el tiempo, al grado que la muerte pues no lo pudo detener, ¿no? Porque no había pecado en Él, ¿sí? Entonces, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor, fíjate, y lágrimas al que le podría liberar de la muerte, al que le podía, fíjate, podía. O sea, Él, pues en la carne, en lo natural, Él no deseaba morir, pero no deseaba morir por un principio bíblico. La muerte, algo que es inexplicable, inalcanzable para ti y para mí, lo iba a separar de la divinidad. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, iba a haber una separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu en el momento que Él muere. Eso es lo que a Él lo tenía en el Getsemaní. O sea, no le preocupaba los látigos, el desprecio, el ser clavado, el dolor que Él iba a sentir, sino lo que iba a acontecer. Ahora esa parte, pues humanamente no hay quien explique eso, pero era un hecho que iba a suceder. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el pecado de la humanidad iba a venir sobre él, e iba a haber la separación entre, aunque él no era pecador, se le imputó el pecado, y esa separación iba a ser evidente porque el Padre y el Espíritu son santos. Entonces, cuando él desciende a la tumba, todo se le viene encima. O sea, en el momento que él muere llevando la carga y el pecado de toda la humanidad, y en ese momento él desciende a la tumba 3 días, ¿sí? Y hay una separación. Esto se me enchina. ¿Qué sucedió ahí? Pero fue real. Al grado de esa santidad que el Padre lo resucita porque no hay pecado en él.
pero Él con su sacrificio sació la parte de la justicia de Dios, quitando la muerte del medio del hombre. Entonces, el que está en Cristo ya no muere, porque la justicia de Dios está en Cristo y ya no se aplica el pago del pecado, es la muerte. Esa es doctrina fundamental del cristianismo. Si esto no lo entiendes, es que tienes que ir a Dios, porque pues, estás aquí para eso. O sea, tú ya no vas a morir. Sí, hay pecados, sí, nos hacemos viejitos y tenemos achaques, sí, pero morir, todo eso es un paso a la eternidad. O sea, la esperanza del creyente es la resurrección, la vida eterna con Dios. Esa es la promesa del Evangelio, las buenas nuevas. O sea, no es el Evangelio que se vende hoy, que Dios te va a arreglar tus finanzas, que Dios te va a arreglar tu matrimonio, bla, bla, bla. Pues eso, ¿para qué quieres las finanzas arregladas si te vas al infierno, no? Vas a ser más rico del infierno, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, todo eso es lo que hoy se vende. Y se le atrae a la gente diciendo, no, Dios te va a arreglar tu matrimonio, y ponle la Biblia al chamaco abajo de la almohada para que mañana, no. Entonces, todo eso no, es la promesa del Evangelio, es la vida eterna, a la cual fuimos hechos. El hombre no fue hecho para morir. Todo hombre, el más vil hombre, tiene conciencia de la eternidad, porque fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios que eterno. Pero que hubo la separación en el Edén, el pecado por la desobediencia. Ahora, ese pecado y desobediencia habla de algo bien importante. Ellos no le creyeron a Dios. O sea, Adán y Eva no le creyeron. Le dijo, de todo podrás comer, pero de este. ¿Y qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo Satanás? Dios dice, pero te está mintiendo. Y ellos se dieron. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, porque la incredulidad te lleva a la desobediencia. Entonces vamos por partes, ¿sí? Doctrina fundamental es así como que los pilares que separan de todo. O sea, tú dime dónde está, de los musulmanes, dónde está su Dios. Dime de los budistas, dónde está su Dios. De los católicos. Tú dímelo. ¿A quién van y le ruegan? Y tú no lo ves, tú no lo sientes, pero está vivo. ¿Y cómo explicamos eso? Porque el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Esas cosas es el cristianismo fundamental. A Dios no lo vemos, no lo sentimos. O sea, no tengo que pasar un éxtasis con Dios. ¿Estás de acuerdo? Que a veces en mis súplicas, en mis oraciones, Dios no contesta. Y ahorita lo vamos a ver. Si ni al hijo le contestó. Hasta que él ora perfectamente, le manda ángeles que le asistan. ¿Está en el Getsemaní? O sea, hasta que la oración es correcta, conforme a la voluntad, él venía a morir en la cruz. Cuando le dice, no se haga mi voluntad, sino sea la tuya, en ese momento bajan los ángeles. Le dice, si es posible, no pases esta copa, pero no, pues, el plan era que muriera. Pero entiéndelo, no era el temor de Cristo, no era el castigo, ni el vituperio, ni los clavos. Eso era lo que iba a acontecer en ese momento. Vamos, la palabra ruegos significa petición. Y la palabra súplicas significa un ruego, pero da la idea de acercarse pidiendo un favor. Fíjate, súplica es un ruego, pero da la idea de acercarse pidiendo un favor. Es una petición, pero no es una petición con el camino de exigencia. Es un ruego, porque el que va a otorgar la bendición como un regalo es Dios. Ahora, fíjate, estamos hablando de Cristo, santo, sin pecado. Imagínate nosotros. Entonces todavía vas y le cuentas a Dios.
¿Te fijas? Todas esas doctrinas mundanas que han golpeado a la iglesia en los últimos años. La confesión positiva y pura basura. O sea, tú vas y le dices, ay Señor, y le cuentas y te indignas. Espérate, Cristo, siendo santo, el hombre, le suplicó al Padre. ¿Quiénes somos nosotros? Fíjate lo distorsionado que hoy está el asunto. Es una cuestión seria, porque caminamos en este mundo como creyentes sintiéndonos dignos de algo que no merecemos. Fue por misericordia y por gracia que estamos aquí. Si Él no hubiera tenido misericordia, la gracia no hubiera venido sobre nuestras vidas. Pero quitan la palabra misericordia y ponen la gracia por encima como merecedores de esa gracia, ¿no? Y no es así. Entonces, el versículo 7 está hablando de la perfección de Cristo en su ministerio, a lo que Él vino a hacer, a lo que Él vino a servir. Él vino a dar su vida en la cruz, ese fue su ministerio más grande. Sirvió a otros, vio a los enfermos, sanó, pero su propósito era venir a morir a la cruz. Ese era su ministerio. Y Él tenía que ser perfeccionado ahí. Entonces, cuando habla aquí, el verso 7 no está hablando de algo moral de Cristo, porque Él no tenía problemas morales como tú y yo, porque no había pecado en Él. Tú y yo tenemos muchos problemas morales por el pecado que hay en nosotros, ¿no? O sea, Él no tenía que ser corregido en cuanto a su carácter. Era perfecto. El tuyo y el mío está así, ¿no? Un día sí, un día sí, un día sí, un día sí. Entonces, el verso 7, insisto, cuando dice en los días de su carne, siempre hay que reafirmar sin pecado. En Él no hubo pecado. ¿Y cuál era su ministerio? El sacerdocio. Él iba a hacer la ofrenda y se iba a ofrecer para poder ser intercesor de nosotros. Ahora tú y yo, pues padecemos mucho porque necesitamos ser corregidos ética y moralmente, ¿no? Por eso padecemos mucho, ¿no? Pero sin embargo, tanto el Señor y nosotros tenemos que ser perfeccionados. Tenemos que ir caminando, ir dejando muchas cosas que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy Dios está haciendo con nuestras vidas? Tratándonos. ¿Para qué? Para que podamos afirmar en el camino recto, ¿no? Vamos a pensar, si así andamos como andamos, imagínate que Dios nos dejara hacer lo que se nos plaza, no andaríamos. ¿No sabe dónde, no? El peor de los problemas es que sintiendo los cristinos, ¿no? Y haciendo de nuestra vida un papalote, ¿no? Entonces, Cristo, por eso se identifica con nosotros, ¿no? Pero Él sin pecado. Entonces, las pruebas y el sufrimiento que Dios permite para nosotros es parte de nuestra capacitación para nuestro carácter, para que verdaderamente caminemos como hijos de Dios. Y es algo fuerte esto, ¿no? Y lo vemos en lo natural. A un niño lo tenemos que corregir desde muy temprana edad, ¿no? ¿Y cuál es la intención que hacemos a nuestros hijos de corregirlos? Que sean mejores, ¿no? Que sean personas moralmente mejores, ¿no? Entonces, si el Padre permitió el sufrimiento de su Hijo para ser perfeccionado en cuanto a su ministerio, su servicio, pues imagínate nosotros. Imagínate nosotros que estamos peor que el Cristo, ¿no? Imagínate, ¿no? Y Él tuvo que pasar ese perfeccionamiento para llegar
en el momento de su exaltación, ser el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, en ese momento de la muerte, es el momento que surge esa separación. Por eso tenemos que ir a la parte donde él mismo lo ora, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, verso número 27, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo número 27. Fíjate lo que él está orando, Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. Fíjate, ¿sentía él miedo? ¿Sentía? Sí, ¿no? Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. O sea, él está turbado. Él sabe que va a llegar la muerte. Él sabe que va a cumplirse para lo que fue enviado. Y él está turbado, dice, mas para esto ha llegado a esta hora. Y deja ver aquí lo que él muestra en obediencia, a la cual tenemos que aprender. Dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Cómo iba a ser glorificado el nombre del Padre? Por la muerte y resurrección del Hijo. Entonces, vamos a leer un poquito con detenimiento y vamos a pedir a Dios que nos ayude aquí. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo número 36. Mateo 26, 36. Estamos viendo el texto de Hebreos 5, 7. Yo lo refiero nada más. Vamos a ver por qué. Vamos al paralelo de Mateo 26, 36. Dice Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, en el Getsemaní era el hombre, ¿sí? Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte. Dice, fue oído a causa de su temor, dice, reverente. Vamos a leer Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oró. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, fíjate, si es posible, pasa de mí esta copa. Fíjate la primera parte de la oración. Si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque, insisto, él no estaba espantado de lo que iba a venir en el maltrato. Ese no era el problema. O sea, lo sentía, sí. O sea, el espíritu gobierna la carne totalmente. O sea, él sabía que le iba a doler. Los látigos, los clavos, él sabía. Pero eso era lo importante. El problema era lo que venía en el alma, en el espíritu, la separación. O sea, quiero que entendan, esto es serio, porque hoy las dolencias naturales nos afectan en el proyecto espiritual. O sea, y ahí es donde Dios lo está tratando, Si tu padecimiento natural te impide la comunión con Dios, hay un problema. Problema serio, porque entonces ya no estás respondiendo. O sea, esto aunque le hagas lo que le hagas, esto se va a acabar. Pero el de adentro no. ¿Y con quién peleamos la buena batalla de la fe?
con el de adentro. El de afuera. Entonces, por eso el enemigo trabaja que veas tú todo que se desmorona. Es el trabajo de Satanás. Que veas que todo, o sea, entre más clamas, más se caen las cosas, ¿no? Entre más clamas la luz de Dios, ves más oscuro, ¿no? Antes el perro del vecino te llegabas y te brincaba, hoy llegas y echa bronca hasta el perro del vecino. Se pone el asunto, fíjate. Dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viendo luego a sus discípulos, y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne, ¿qué dice? Débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas que dice palabras. Entonces, ¿qué sucedió con Cristo? Vamos a regresar a Hebreos capítulo 5, verso número 7. Y Cristo, o sea, está hablando del hombre, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, voy a extenderme al 8, fíjate, no nos va a dar tiempo, pero vamos a extender al 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ok, entonces, ¿qué sucedió en el Getsemaní? Él oraba, pero oraba en la parte de decir, si es posible, Señor. Pero al final llegaba a un punto, la obediencia a la voluntad del Padre. Esa obediencia a la voluntad del Padre no está en la carne, está en el Espíritu. Y es ahí a donde nos dividimos fuertemente, ¿no? ¿En dónde andamos? Tú quieres caminar en la carne, vas a pecar. Y tu obediencia, tu respuesta no va a ser correcta. ¿Quieres caminar con Dios? Es en el Espíritu. Entonces, ¿qué nos enseña el escritor de Hebreos en esta porción? Y nos vamos al paralelo, ¿sí? Lo primero que nos enseña, que el Hijo clamó al Padre. Es número uno. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Levantar los ojos al cielo, ¿de dónde vendrá, dice, nuestro socorro? Pero levantar los ojos al cielo no es haciendo mi voluntad. O sea, levantar los ojos al cielo y decir, Señor, hágase tu voluntad antes que la mía. Eso es bien importante, ¿no? Número 2, vemos a un hombre débil físicamente. O sea, ahí en el Getsemaní vemos un hombre con temor, con miedo. Es la parte de la parte humana, ¿no? Y también vemos la parte espiritual de él, ¿no? Anímica. O sea, él tenía una lucha real en ese momento. Sí. Tú y yo tenemos luchas reales totalmente. Es una lucha real. De hecho, la verdadera iglesia, o sea, olvídate del nombre, olvídate de la denominación, la verdadera iglesia está en una constante lucha en esta vida. O sea, el verdadero creyente está sumergido en una guerra espiritual permanentemente. Y no depende de denominación, ni dónde te congregues, ni cuánto sepas de Biblia. Eso no depende, depende de que hayas nacido de nuevo. Si hoy tienes la simiente de Dios en ti, estás en guerra con el mundo. Y es algo real.
Y él pues padeció ese dolor, por ejemplo, con Lázaro, cuando vio a Jerusalén en incredulidad, en esas descripciones de los evangelios, cómo él se lamentaba de todo eso, ¿no? ¿Sí? Él tenía esa angustia en su alma de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y luego dice, y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fíjate, una de las cosas que hoy nos cuesta trabajo a ti y a mí, en el momento de la prueba, de la angustia, es llorar. O sea, a veces somos duros para eso, pero si la presión, si las circunstancias en tu relación con Dios hace que te salgan las lágrimas de cocodrilo, llora, es válido hacerlo. A veces nos detenemos en esa parte, no digo, no lo hagas públicamente, ni ¿sí me entiendes, no? O sea, nadie te va a consolar más que el Espíritu de Dios, ¿no? Pero ¿se vale llorar? Sí. Que a veces sí, la presión, la afrenta, las decepciones son serias, ¿no? Y es algo importante, ¿no? Entonces, cuando vemos lo que escribe el escritor de Hebreos y comparamos lo del Getsemaní, pues vemos que Jesús era un hombre real, que sentía angustia, dolor en su corazón, y que él no estaba fingiendo. O sea, en los evangelios lo vemos llorar, lo vemos entristecerse, lo vemos cuando ve la maldad, todo eso, vemos que era un hombre real, que sentía el dolor. Y eso ¿qué es lo que quiere enseñarnos con todo esto el escritor de Hebreos? Lo que dice al final, que Él es nuestro sumo sacerdote. O sea, muchas veces vamos tomando un poco el ejemplo, porque jamás vamos a vivir eso, ni nada que lo que voy a decir, que nos comparemos con el Señor. Pero ¿cuántos Getsemaní hemos vivido nosotros? Y si no has vivido un Getsemaní en tu vida, lo vas a vivir. Momentos en donde dices, híjole, qué prueba tan difícil. Y lloras y clamas, y tienes que ir a Dios y suplicar que te ayude, pero esa ayuda viene con una condicionante, que lo dice el Señor en el Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Señor. Entonces, la súplica y el ruego por la ayuda es diferente. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad. O sea, si voy a salir de esto, es a través de lo que tú quieres que yo salga. Porque normalmente vamos a Dios y queremos salir del problema, de la circunstancia, bajo nuestro concepto, bajo nuestro beneficio, ¿no? Y no es así. Entonces, no tiene nadie, no estoy comparando que nosotros vamos a sufrir como Él sufrió, no, pero es una idea. ¿Cuántas veces has experimentado un Getsemaní en tu vida, no? Que llegas ahí, te postras porque dices, ya no puedo, no sé qué hacer. Y clamas a Dios, derramas tu corazón, pero hay que buscar siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre. Porque es el que tiene el orden, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando dice el verso 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, entendemos esa parte, ¿no? Él sabía lo que venía por delante, sí. Pero lo que más le inquietaba a él era la separación que iba a venir con el Padre. Ahora, ¿él podía haber bajado del huerto y no hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Tú y yo podemos salirnos y darle la vuelta al asunto? Sí. Pero es mejor afrontarlo. Es mejor decir, Señor, no sé cómo, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y con ese clamor y esa súplica decirle, Señor, guíanos, ¿no? Enséñanos. Porque hoy la idea es que con una simple oración de cualquier tipo Dios te salva, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué facilidad. Entonces, ¿qué nos enseña la primera parte del versículo 7? La obediencia.
que él tuvo. Él quería ser fiel a la voluntad del Padre. Y es necesario entender esto. De hecho, el apóstol Pablo lo entendió. Él entendió que la única manera en que él iba a poder salir y seguir adelante era haciendo la voluntad de Dios aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la prueba. Él lo escribe de la siguiente manera. Vamos a la carta de los Gálatas, capítulo 2, verso número 20. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate, o sea, ¿cuántas veces has oído esto? Pero entendemos el significado de estar crucificado con Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Él fue a la cruz por obediencia. Y no le importó padecer por hacer la voluntad del Padre. Ahora, él era inocente, santo, sin pecado. Tú y yo, muchas de las cosas que hoy vivimos es la afrenta de nuestra desobediencia. Y cuando vamos a Dios, lo queremos manipular. Y cuando vamos a Dios y la respuesta no es como queremos, en nuestro corazón albergamos que Dios es injusto. Porque no nos da como queremos. Entonces, es algo enorme esto. Porque esa es la vida que hemos sido llamados. A poner por encima la voluntad de Dios que la nuestra. Y es ahí donde claudicamos la mayor parte del cristianismo. Más con la distorsión de los últimos años. Soy merecedor, soy el hijo de Dios, debo de vivir como hijo del reino y bla, 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 bla. Ahora, yo estoy diciendo que Dios es injusto y que no estoy diciendo que Dios es malo. No, nos trata justamente. ¿Y hasta dónde tú y yo entendemos esa expresión justamente? Que a veces ni siquiera en nuestro pecado alcanzamos a ver la maldad que hay en nosotros, pero Él sí la ve. Y tratamos de justificarnos a veces. Entonces, cuando Pablo escribe esto, él lo entiende. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero ahí no está diciendo que perdió la noción, ni que está poseído. Él está diciendo, ya mis anhelos ya no son los míos. ¿Qué dijo Cristo en el Getsemaní? No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, aquí y ahora, lo vivo en la fe. Ahí, para palabra fe, ponle conocimiento. O sea, ¿conoces a Dios? O sea, en la medida que caminas con Él, lo vas conociendo. En la medida que caminas con Él, tienes intimidad con Él, hasta en lo natural. A una persona la vas a conocer pasando tiempo con ella. Y hoy estamos lejos de eso. ¿Sabes por qué tenemos tantas dudas, tanto conflicto? ¿Por qué nos detenemos tanto? Porque no conocemos a Dios. O sea, no pasamos tiempo con Dios. Y Él en el caminar te va dando respuestas, te va dando evidencias. Están ahí. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y lo reafirma. La última parte habla claramente de la obediencia de Cristo, hacer la voluntad del Padre para constituirse sumo sacerdote a favor nuestro. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él no podía haber sido declarado sumo sacerdote si no hubiera sido la ofrenda él mismo. Y a través de eso, hoy puede interceder plenamente por nosotros.
Entonces, ¿qué nos deja la primera parte del versículo 7? Nos deja ver la obediencia de Cristo y pone en evidencia la nuestra. Con gran clamor y lágrimas, el que podía liberar de la muerte, dice, y fue oído a causa de su temor, que dice, reverente. Es impresionante esto, ¿no? Entonces, al ver la obediencia de Cristo, tenemos que considerar la nuestra como hijos de Dios. Entonces, el modelo de obediencia es Cristo, del cual Pablo toma esa figura. Y lo leímos en el Getsemaní, su alma está afligida, dice, hasta la muerte. Pero ¿cuál fue el motor que lo llevó a la cruz y seguir adelante después de esa noche, antes de ser encarcelado, ser todo aprendido, después describe todo eso? ¿Qué fue el motor? Buscar la voluntad del Padre por encima de la nuestra. Y el precio de la obediencia es alta, hermano. Por eso Él nos conoce perfectamente. Y solamente introduzco la palabra temor reverente. Significa reverencia, significa temor, pero da la idea de precaución. ¿Quién nos enseña esto? Jamás creas, y con esto termino hoy, y jamás debemos de creer que conocemos plenamente la voluntad de Dios para nuestra vida. No digas sí, hasta que estés plenamente convencido. Porque la carne es engañosa. O sea, si tú a la primera, sí, la voluntad de Dios, que me aviente y me va a agarrar cuando vaya yo cayendo, lo más seguro es que te vas a dar un zaporrazo. Entonces, cuando tú entiendas eso, muchas de la vida espiritual de tu vida te vas a detener. Y es algo que tenemos que aprender. Porque somos impulsivos, ¿sí o no? Sí, es de Dios, vámonos. No, espérate, ¿cuándo es de Dios? Espera. Orar, confirmar. Ahora, eso no habla de duda, de incredulidad. Eso habla de que yo entiendo que yo no tengo claridad plena. O sea, aún yo sabiendo y el Espíritu Santo hablándome y aún todo eso, yo sé que en mí hay pecado y calma. Y si tengo que regresar a orar y pedirle a Dios que me confirme, lo voy a hacer. Y si una, dos, lo voy a hacer. Pero esa parte de que yo me aviento y después ahí del camino que Dios me salve, espérame. No siempre Dios va a llegar a socorrernos en el momento que queremos. Y ahí es donde muchos estamos a veces. Porque una de las debilidades más grandes que tenemos como personas pecadoras, que somos impulsivos. Por eso tu boquita, ¿cómo debe estar? Siempre que vayas ante un problema, cántate un candadito. Yo sí lo hago, mira, ante cualquier circunstancia, mejor. Y voy y medito y pienso. Y voy a Dios, Señor, ¿sí? Señor, sí. Y no es duda, no es incredulidad. Porque yo sé que aún yo creyendo que estoy bien hay pecado y el pecado me turba, no me deja oír con claridad. Y yo voy a Dios, calma. Porque hermanos,
Luego vamos con Dios y le decimos, ay Señor, Zafín, zafado es perdonado, ¿no? Ya te metiste. Y quieres que Dios te saque. No. Por eso vemos cómo Cristo obedeció, tranquilo, esperó, y es el ejemplo más grande de obediencia. Ok, terminamos, tenemos una reunión en unos minutos a los que convocaron. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Sí, ya estamos prácticamente terminando la carta de los Romanos, y hoy por la tarde, bueno, en un momento viene Mujeres de Fe, y por la tarde tenemos nuestra reunión de matrimonios. Dios los bendiga, hermanos, buenos días a todos, y nos estamos viendo. Hasta mañana.